buenas a todos y bienvenidos a Heroes of Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, os traigo la review de The Great Yokai War Guardians, la tardía secuela de la Gran Guerra Yokai, ambas dirigidas por el gran Takashi Miike, que vuelve a los yokais en una película para toda la familia con grandes homenajes a estas criaturas del folclore japonés. Kei Watanabe es un estudiante de quinto grado de primaria que ha heredado la sangre del legendario cazador de yokais. Esto lo convertirá en la persona destinada a combatir los yokai y así poder salvar el mundo de la destrucción. Cuando Takashi Miike se animó a hacer su propia versión de The Great Yokai War, corría el 2005. Miike tenía una filmografía impecable y sobre todo muy bizarra, y contaba con estrellas más o menos conocidas en Occidente como Chiaki Kuriyama, la de Kill Bill. 16 años después nos da una secuela espiritual o digna de ser una nueva versión de la misma, cada uno que considere lo que sea y como quiera, de esta película, que incluso llegó a tener en 2005 distribución en España en los tiempos del DVD. Ahora nos da con esta cara B, con más yokais, más cameos interesantes y mucho folclore japonés. Lo mejor es lo divertida que es, desde luego es una de esas pelis dignas de un final de temporada de Sitges, al menos para mí lo fue. También está llena de homenajes, como la presencia de cierto ser gigante, no Godzilla, que solamente los muy cafeteros sabrán degustar de estos homenajes. La película, eso sí, es infantil, pero también para todos los públicos, así que si tenéis que ir con vuestro hijo a verla, no os preocupéis porque si os toca verla, también la podréis disfrutar. Lo peor es que es demasiado, y esto lo digo yo como fan, es demasiado japonesa para un occidental amante de su cultura. En el Retiro, que es donde hemos visto esta película, nos lo hemos pasado y nos hemos reído mucho de sus chistes muy japoneses. Pero en ocasiones hemos tenido cara todos de no entender demasiado lo que estaba pasando en la pantalla. Eso, y que no sé qué hace una película infantil a las 11 de la noche, que esto es un sábado a las 12 de la mañana, pues hubiera estado de coña. Así los niños pues pueden engancharse al Festival de Sitges y todo lo que tú quieras, pero a las 11 de la noche. Así que vamos a las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,9, en Rotten Tomatoes un 83%, y en Heroes of Record vamos a darle un 7 porque es una película muy divertida, entretenida, alegre, una película para llevar a toda la familia al cine, pese a que haya que controlar y mucho el folclore japonés a un nivel de verdad muy alto para entender la película al 100%. Pero eso sí, si os dejáis llevar y que no os importa todo esto, la gozaréis muchísimo. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, podéis suscribiros y darle like, que yo y mucho subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.